Invitarme a esta novena edición del Maratón de Coaching. Mi nombre es Edurne Pasaman, soy alpinista y soy la primera mujer en el mundo que consiguió escalar las 14 montañas más altas de la Tierra, lo que le llaman los 14 8000. Seguramente que los que me estéis escuchando y estéis compartiendo o viendo este Maratón de Coaching, os estaréis preguntando si hay algún paralelismo entre mi vida como deportista profesional y vuestras vidas profesionales y sobre todo personales, ¿no? Pues yo creo que sí, Aunque muchas de las personas nos veis a personas como yo y a deportistas que hemos conseguido grandes retos y grandes gestas, al final, para recorrer el camino hasta llegar a aquel sueño que teníamos, en mi caso, escalar las 14 montañas más altas de la Tierra, pues hemos tenido unas vidas muy parecidas, o sea, a las vuestras. Es verdad que todo el mundo nos conoce por todas esas gestas que hemos hecho, pero al final yo soy una persona normal, aunque como todos vosotros. Me he dedicado gran parte de mi vida a escalar los 14 8000, sí, pero al final Edurne es aquella chica que nació en Tolosa en el año 73. Yo, como os decía, nací en un pueblo muy pequeño, bueno, tan pequeño tampoco, pero en el País Vasco, en el norte de España. Yo no tenía referentes del mundo del alpinismo en mi familia. ¿Y cómo llegué a escalar montañas de 8000 metros? Pues os lo quiero contar rápidamente. En mi casa no había alpinistas, mis padres no habían hecho alpinismo anteriormente, pero sí es verdad que desde muy pequeña mis padres me llevaban al monte. Hay bastante tradición en el norte de España y en el País Vasco para ir al monte, a caminar, a hacer senderismo y estas cosas, y mis padres me llevaron. Pero a los 14 años me apunté en un club de montaña. A los 14 años yo y dos de mis mejores amigas nos apuntamos en un club de montaña que había en mi pueblo a aprender a escalar, a aprender a hacer escalada deportiva. Sinceramente, nosotras en aquellos tiempos con 14 años no estábamos muy interesadas en la escalada, sino que estábamos muy interesadas en el monitor que daba el curso de escalada, en el profesor que daba el curso, ¿no? Y por eso nos apuntamos en aquel club de montaña. Bueno, aquel chico no tuvo interés ni en mí ni en mis amigas, pero a mí la montaña me enganchó. Y empezamos a escalar muy a menudo. Empecé a escalar con la gente del club. Empecé a escalar con personas que querían enseñarme la pasión que tenían. Para mí eso ha sido súper importante. Y a los 14, 15 años, esas épocas tan difíciles que puedes tener en la adolescencia, había personas que creían en mí, que, bueno, que me transmitían esa confianza en mí misma en decir, tú eres capaz de hacerlo, ¿no? Y así empecé a escalar. Empecé a escalar con ellos me enseñaron lo que sabían. Y bueno, a los 15, 16 años ya estaba yendo a los Alpes a escalar montañas como en Mont Blanc. A los 18 años ya estaba yendo a los Andes a escalar montañas de 6000 metros como el Cotopaxi, el Chimborazo en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no iba a dedicarme profesionalmente a este deporte, yo no iba para alpinista. Y de hecho, a los 18 años recuerdo perfectamente el día que mi padre me dijo que quería estudiar o qué carrera universitaria quería hacer. En aquel momento yo no tenía ni idea, no tenía esa vocación de decir quiero ser ingeniero, quiero ser médico o lo que sea, ¿no? Y miré un poco alrededor mía y vi que en mi casa todos habían sido ingenieros. Mi abuelo era ingeniero, mi padre era ingeniero, porque tenían una pequeña empresa entre los hermanos de mi padre y mi abuelo, ¿no? Entonces estudié ingenieros, estudié la carrera de ingeniería, pero paralelamente pues hacía montaña, que era lo que a mí me apasionaba y me gustaba. Terminé la carrera, empecé a trabajar en la empresa familiar y ahí llega la primera oportunidad de ir al Himalaya en el año 98. En 1998, en el club de montaña al que pertenecía desde bien joven, organizan una gran expedición al Himalaya. Para cualquier alpinista, para cualquier amante de la montaña, es un sueño ir al Himalaya. Y aquel año 98 me invitaron a aquella expedición y yo no lo dudé. En aquel momento yo estaba trabajando en la empresa familiar y para ir a una expedición como estas,
necesitas normalmente 2 meses, desde que sales de casa y vuelves a casa, ¿no? Entonces le pedí a mi padre 2 meses de vacaciones sin sueldo para ir al Himalaya. Y mi padre me dejó ir en el año 98. Así fui a mi primera montaña de 8.000 metros. En aquel primer intento, obviamente que no subí a la cumbre. Pero bueno, ni tan mal, que llegué hasta 7.500 metros. Allí, en aquella expedición, conocí gente del mundo del alpinismo, y así me invitaron al año siguiente, en el año 99, a volver al Himalaya a una expedición al Everest. Sin dudarlo, en el año 99 nuevamente le pedí a mi padre otros 2 meses de vacaciones sin sueldo para irme al Himalaya. Mi padre, esta segunda vez, cuando le pedí, ya no le gustó tanto la idea de volver al Himalaya y dejar el trabajo, pero me fui. Y tampoco subí en aquel año 99. Y hubo un año 2000, y volví en el año 2000, y tuve que pedir a mi padre otros 2 meses de vacaciones sin sueldo para irme al Himalaya. Aquel año 2000 tampoco subía a aquel 8000. Eran ya 3 intentos, 3 veces al Everest, 3 veces que no había subido. Mi entorno, mi gente que tenía alrededor mía, me decía: venga, ya está, Edurne, ya lo has probado. Y entonces mi padre me dijo: tendrás que decidir lo que quieres hacer en tu vida. Si quieres seguir escalando montañas de 8.000 metros o dedicarte aquí a la empresa familiar, pero no puedes estar haciendo 2 cosas a la vez. Y ahí hay una clave muy importante que he aprendido y que me ha enseñado la montaña: a escuchar. A escuchar a cada uno de nosotros, escucharnos qué es lo que dice el corazón. Porque en la vida se nos suelen aparecer diferentes oportunidades y diferentes caminos a tomarlas. Ningún camino que elijamos a recorrer en nuestra vida va a ser fácil, ya que no es fácil trabajar como ingeniera en una empresa familiar, pero tampoco iba a ser fácil dedicarme profesionalmente a un deporte tan minoritario como era el alpinismo. Por eso es importante, y eso es el mayor aprendizaje que he tenido en la montaña, es escucharnos. Escucharos a vosotros, escuchar qué es lo que dice vuestro corazón. Porque el camino que decidamos a tomar, aunque sea difícil y encontremos obstáculos, ese camino, si lo hemos decidido nosotros y lo hemos escuchado aquí, que es lo que queremos hacer, ese camino va a ser mucho más llevadero. Y eso se define con una palabra: la pasión. Y creo que aquellos 10 años que me dediqué a escalar los 14.000, creo que lo que más he tenido es pasión por lo que hacía. Obviamente que los 10 años no fueron fáciles, aunque decidí yo hacer aquel camino, ¿no? Si alguien me preguntara, o alguno de vosotros me preguntara, ¿cuál es el 8000 más difícil que has escalado? Obviamente que lo tengo clarísimo cuál es. Es el K2. El K2 es el 8000 más difícil de los 14. Después de escalar los 14 lo puedo decir. ¿Y por qué es el más difícil? Porque, bueno, las dificultades se encuentran por encima de 8.000 metros, y porque la misma montaña tiene unas estadísticas que así dice que si 5 personas suben a la cumbre del K2 o intentan la cumbre del K2, solamente bajarán con vida 3 de ellas. Lo cual, yo, en el año 2001, hice mi primera montaña de 8.000 metros, el Everest. En el año 2002 hice 2 montañas de 8.000 metros, 2, el Makalu, el Choyu. El año 2003 fue un año espectacular para mí porque ascendí a 3 8000, al Loche, al G1 y al G2, éxito total. Y en el año 2004 me sale la oportunidad de ir por primera vez al K2, esa montaña temida, esa montaña que todos los alpinistas tenemos miedo. Para entonces yo ya tenía escaladas 6 8000, pero sinceramente cuando me sale la oportunidad para ir al K2 en el año 2004, yo creo que no estaba preparada, o yo no me veía preparada para escalar el K2. A veces en nuestra vida aparecen montañas en forma de K2, esas dificultades que vemos ahí enfrente nuestra. Lo primero que aparece cuando aparece una montaña complicada, algo que queremos conseguir que es complicado, aparece el miedo, como yo tuve en aquel año 2004, el miedo. Aparece dentro de ti y dice: yo no voy a poder escalar el K2. Si encima dicen las estadísticas que de 5 personas solamente bajan con 3 con vida, ¿cómo voy a ir yo al K2? Sí tengo experiencia, pero no estoy suficientemente preparada
para ir al K2. Esto se le llama tener una actitud pesimista. Normalmente ese miedo hace que enfrente a montañas como el K2 tengamos esa actitud pesimista. Yo aquel año 2004 eso es lo que pensé. ¿Cómo voy a ir al K2? Y esa actitud pesimista me estaba cerrando la oportunidad de poder ser miembro de una expedición muy fuerte, con un equipo muy fuerte, a una de las montañas más complicadas de la Tierra. Y claro, empiezas a reflexionar, si yo quiero terminar los 14, tengo que ir al K2. En consecuencia, la montaña me ha enseñado, en definitiva, me enseñó que enfrente a montañas como el K2, a esos K2 que cada uno tenemos, nos tenemos que enfrentar con una actitud positiva, diciendo, ¿por qué no? Escucharnos dentro de nosotros y decir, como en aquella ocasión, yo ya había escalado 6 montañas de 8.000 metros, ya había ido muchas veces al Himalaya, ya tenía experiencia, ¿por qué no intentar el K2? Esa es la actitud que tenemos que tener. La actitud de protagonistas y no de víctimas. Esa actitud de victimismo la tenemos que convertir en protagonistas. Obviamente que no es fácil. Obviamente que no fue fácil tomar esa decisión en el año 2004. Pero yo en el año 2004 al final decidí tener esa actitud de protagonista y me fui al K2. No fue una expedición fácil, no. En consecuencia de aquella expedición yo bajé con la cumbre, sí, pero con congelaciones. Y de allí me amputaron 2 dedos de los pies. Desde entonces creo que gané en una cosa que, en un valor que es muy importante, en confianza en mí misma. Porque a veces, cuando nos enfrentamos a esos K2, a ese K2 que tenemos cada uno de nosotros, y cuando lo superamos, ganamos ¿en qué? En confianza. En que la vida seguramente nos va a plantear otros K2 en el futuro, pero vamos a poder superarnos. Esa es la actitud que tenemos. Después del año 2004, en el año 2005, yo volví al Himalaya, porque quería probar qué pasaba o qué me podía ocurrir si, si tenía congelaciones y como me habían amputado 2 dedos en los pies, a ver cómo podía reaccionar. Y volví en el año 2005 al Himalaya de nuevo. Aquel año 2005 escalé una montaña llamada Nanga Parbat. Pero a finales del año 2005 ocurre algo en mi vida, ocurre algo en la vida de Edurne Pasaban. Si veis un poco mi currículum, en el año 2006 yo no hice ninguna montaña de 8.000 metros. Yo no voy al Himalaya en el año 2006. ¿Y por qué no? Porque a finales del año 2005 me empecé a hacer muchísimas preguntas. Empecé a preguntarme, ¿qué estoy haciendo con mi vida? En el año 2005, a finales del año 2005, principios del año 2006, yo tenía 31 años. Era una chavala que escalaba montañas, que tenía éxito porque empezaba a ser reconocido su trabajo, empezaba a tener notoriedad y me empezaban a conocer. Había escalado 7 de los 14 8.000, tenía 31 años, pero empiezo a preguntarme, ¿qué hago con mi vida? ¿Esto es lo que quiero hacer? A los 31 años, mis amigas de toda la vida, aquellas que habían estudiado de pequeña conmigo, mis amigas, empezaban a tener una vida completamente diferente a la mía. Empezaban a casarse, empezaban a tener hijos. Era un poco aquella vida que nuestra sociedad de alguna manera nos ha pautado, ¿no? Nos ha pautado casi que tenemos que estudiar, buscar trabajo, casarnos, comprarnos una casa, tener hijos, etc. Claro, y ese proceso yo no lo estaba cumpliendo. Entonces, a los 31 años me empiezo a preguntar un montón de cosas que no encontraba respuesta. Y no encontraba, decía yo, ¿qué hago yo, no? Todo el mundo me veía como una persona con éxito que subía montañas de 8.000 metros. Pero yo entonces conocí el agujero más oscuro que podía haber conocido nunca. Conocí la depresión, la enfermedad de la depresión. En el año 2006 yo no fui al Himalaya porque estuve ingresada 4 meses en un hospital. A veces las personas, o vemos a las personas que tienen éxito, que consiguen montañas de 8.000 metros, como personas como fuertes, como admiramos a esas personas, pero muchas veces
realmente no sabemos qué hay detrás de las personas, ¿no? Entonces me di cuenta yo que la enfermedad de la depresión es una enfermedad que puede llegar a cualquiera, que no entiende si tú escalas 8000 o haces lo que sea. Y aquel año 2006 conocí el agujero más oscuro que una persona puede conocer. Sufrí la depresión, estuve 4 meses en un hospital porque no encontraba respuesta a aquellas preguntas, ¿no? Porque decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Le dedico todo mi tiempo, pero no creo que soy feliz. Fue un año muy complicado en mi vida. Yo siempre digo que yo superé la depresión porque llega un momento en el que pedí ayuda. Las enfermedades mentales en general y la depresión son enfermedades que se habla muy poco. Es un tabú, no se habla de esto, ¿no? Y esto hace que cuando nos ocurra o nos aparezca este tipo de enfermedades, las desconozcamos. A mí cuando me llegó la enfermedad, todo mi entorno decía, está triste, pero no sabían, no sabían cuándo esa tristeza se convierte realmente en una enfermedad mental y en una depresión. Entonces, hablemos de las enfermedades mentales y de la depresión sin tapujos y sin miedo, sobre todo sin miedo. Y esa es una palabra clave, no tener miedo de contar que estoy enferma. Eso me ayudó a pedir ayuda. Me ayudó a pedir ayuda a mis padres, me ayudó a pedir ayuda para que me ingresaran en un hospital. Y no pasa nada, no pasa nada. Yo siempre digo que, ¿por qué no nos avergonzamos cuando tenemos otro tipo de enfermedades y tenemos que ir al hospital? Y sí nos avergonzamos cuando tenemos una enfermedad en una parte de nuestro cuerpo, que es la cabeza, y tenemos que ir a un hospital. En el año 2006 pasé, como os he dicho, 4 meses en un hospital. 2 meses, los 2 primeros meses del año, volví a recaer al final del año de nuevo. ¿Cómo salí de allí? Primero, porque yo acepté que tenía una enfermedad, y eso es muy importante. Segundo, porque me dejé cuidar por psicólogos, psiquiatras, especialistas, médicos que saben tratar de este tipo de cosas, y porque creo en la medicina, porque no pasa nada si yo me tengo que tomar todos los días una pastilla para que algo aquí en mi cabeza esté bien. Yo siempre digo, ¿por qué no se juzga o no se mira raro a las personas que toman todos los días una pastilla, por ejemplo, para otro tipo de enfermedades como pueden ser unas tiroides o alguna enfermedad renal o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué sí a todos los que tomamos una pastilla para que algo en una parte de nuestro cuerpo, que es la cabeza, se ponga bien? Ese año 2006 fue muy difícil. Yo siempre digo que lo mejor que he tenido alrededor para salir de ahí es en mi familia, que a priori esas familias, como desconocen la enfermedad, no lo entienden, pero luego pues te acompañan, y mi familia fue clave, y mis amigos, mis compañeros, la gente que me quería a mi lado. Gente que dijo, Edurne, tú tienes que salir de aquí. Gente que tiró de mí, esos amigos con los que escalaban las expediciones. Y un día, a finales del año 2006, me dijeron, Edurne, tenemos que volver al Himalaya. Es verdad que tú no eres como todo el mundo, pero nosotros sabemos cuando estás en una expedición lo feliz que eres y lo que te gusta estar allí. Quizás pues no eres como tus amigas que se casan, que tienen hijos, pero la vida ya vendrá si tiene que venir. Así me organizaron una expedición para el año 2007, volví al Himalaya a intentar escalar una montaña de 8000 metros, y ahí me di cuenta en la montaña que aquello era mi vida. Al principio pensé, la montaña me está quitando. No, la montaña me estaba dando. La montaña me estaba dando ganas de vivir. La montaña, aquella pasión que tenía por escalar, por hacer expediciones, era lo que daba sentido a mi vida, pero me costó entender. Por eso pienso que cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese propósito. Mi propósito era escalar los 14 8000. El propósito de otras personas será otro, pero es importante que encontremos eso que nos da sentido a nuestra vida. Por eso digo que en mi vida y vuestra vida no hay tanta diferencia. Sí, he escalado montañas de 8000 metros, sí, pero para llegar a conseguir aquello he pasado buenos y malos momentos. Y he aprendido de la vida. Obviamente que ahora, pues estar motivada y tener motivación todos los días para tirar para adelante con
mi familia, que ahora tengo un niño de 4 años, con mi trabajo y eso, no tengo todos los días la misma motivación, pero eso es normal, eso es normal. Pero sí que hay una cosa que me ha dado la montaña o me ha enseñado la montaña, y este es el último mensaje que hoy me gustaría daros a vosotros. La montaña me ha enseñado que la motivación, las ganas, no están en grandes cosas. La motivación no está en que consigamos grandes logros, sino que la motivación de cada uno de nosotros, que da sentido a que tiremos todos los días para adelante, que nos levantemos de la cama todos los días, está en cosas muy, muy pequeñas. ¿Sabéis cuántas veces cuando estaba a 8.000 metros casi allí arriba en una tienda pequeña con mis compañeros allí adentro, donde yo decía, ¿qué hago yo de nuevo aquí? Un año más. Con estos aquí en una tienda donde tendría que ser una tienda para 4, para 3 y estamos 4 personas, no nos podemos estirar todo mojado a 8.000 metros. Digo yo, ¿qué hago yo de nuevo aquí? Pues en aquel momento, en aquel instante, si tenía la capacidad de sentir esa sensación que se tiene cuando la expedición ha terminado, cuando ya estamos abajo, y miramos a la montaña desde abajo y digo, ya está, se ha terminado, mañana nos vamos a casa. Aquí estoy, aquí abajo mirando la montaña dentro de mi saco, dentro de mi tienda. Mañana me voy a levantar, le voy a decir a mi cocinero que me haga unos huevos fritos con jamón y me voy a casa. Si yo soy capaz de sentir esa sensación cuando estoy allí arriba a los 8.000 metros, yo de verdad os digo que nos ponemos las botas. Literalmente me pongo las botas y tiro para arriba. No sé si conseguiré el 8.000, pero que lo intento seguro. Ese era el último mensaje que quería daros. Que la montaña me ha enseñado a que la motivación de cada día no está en grandes cosas, sino en cosas muy pequeñas que cada uno de nosotros tenemos que tener aquí guardadas para tirar de ellas cuando lo necesitemos. Ha sido un placer compartir mis experiencias, parte de mi vida con vosotros, y espero que cada uno de nosotros o cada uno de vosotros encontréis esa pequeña cosa que os motiva cada día. Gracias. Un beso a todos.